todos la bienvenida a este ciclo de, de Cara a la Moneda y la bienvenida al candidato a Lawrence Goldborn. Gracias por estar acá con nosotros. Perdón, el cigarrillo. Si no, echen la culpa a Carlos Cáceres. No se preocupe que Mañalich viene en su rescate. No, a Mañalich, esa opinión la tengo formada. Bueno, queríamos partir, Lawrence, yo quería partir planteando que cuando usted salió del gabinete se pensó que iba a haber un despegue, que era una candidatura que iba a ser convocante, que iba a tener una adhesión y que cuando ya apareciera Michelle Bachelet iba a estar con menos distancia de la que está, que con los atributos que se le atribuyen a usted, digamos, valga la redundancia, el carisma, la cercanía, iba a estar más cerca de ella. Pero todo indica que no ha sido así. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Y qué lo hace pensar, como lo dijo con la llegada de la expresidenta Bachelet, que ganar es posible? Yo creo que hay dos temas ahí. Primero, creo que se demuestra que a veces la experiencia política no basta. Porque ciertamente, usted dice, se esperaba. Sin embargo, la pregunta es, ¿quiénes esperaban? Yo, en lo personal, jamás esperé algo como lo que usted está planteando. Quizás por falta de experiencia política, pero en definitiva, pensar que en un periodo tan anticipado respecto a una elección, con una candidata ausente, que en definitiva representa más una esperanza que una realidad, poder posicionar una elección presidencial con esa antelación no me parecía razonable y yo creo que es de público conocimiento que no consideré nunca apropiado que saliésemos en noviembre, sino en marzo. Con eso, claro, con eso está diciendo que fue un error la salida anticipada del gobierno. Y en ese sentido, pues, hay un palo directo, Andrés Alamán, con la experiencia política. No, yo no estoy aquí, no estoy pegando palos a nadie. No. Mire, ese afán de estar buscando aquí a dónde apuntan los dardos. Yo creo que hay mucha gente que tiene vasta experiencia política y que tal vez pensaba lo mismo que usted planteaba. Sin embargo, lo que trato de explicar es que en definitiva los fenómenos sociales, políticos, y aquí tenemos dos distinguidos sociólogos, no son de ecuaciones diferenciales ni tampoco de 2 más 2 son 4. Son sistemas complejos que tienen que ver con aspectos incluso emocionales, estados de ánimo sociales, con una serie de elementos que en este caso se ha demostrado no estaban ni están en el ánimo electoral. Yeah. Mi opinión es que la elección presidencial empieza realmente ahora. Ahora tenemos a los candidatos en la cancha, la verdad es que alcanzan casi a 11, si no me equivoco, candidatos distintos, con lo cual es posible ir definiendo posiciones y entrando el país en un estado eleccionario más receptivo a esa posición. Ahora, antes, un segundito, Eugenio, antes de seguir, es que da también la impresión que usted al salir del gabinete y al ser inmediatamente proclamado candidato, tenía un apoyo más transversal. Ha declarado que votó por el no, tenía posturas en temas como los llamados valóricos, de que iba a impulsar temas como el acuerdo de vida en pareja, en fin. Pero da la impresión de que la UDI lo habría paralizado un poco. ¿No se siente un poco atrapado por ser el candidato de la UDI, que le cuesta decir cosas por el temor quizá o por la preocupación de que lo puedan desautorizar? Eso para nada es así. La verdad que las posiciones que yo he planteado siempre las sigo sosteniendo de la misma manera. No hay ningún inconveniente respecto a los principios o valores que me guían, respecto a los que, en este caso, el partido que me apoya tiene. Me conocieron con mis propias visiones, me han respaldado con esas mismas visiones y coincidimos con muchos que hoy día están en la UDI en las posiciones que yo tengo y con otros ciertamente no, como ocurre transversalmente en temas valóricos dentro de la centro-derecha. Los temas valóricos tienen que ver con la esencia de lo que uno cree, de lo que uno siente o piensa que es correcto. Y por ende, vemos tanto en Renovación Nacional como en la UDI posiciones diversas. Y hemos visto en el pasado, en el caso de la UDI, que las votaciones son también divididas. En los casos de pena de muerte, en los casos de la píldora del día después, en los casos de la ley de divorcio, hemos visto que dentro del mismo partido existen distintas visiones. Y eso es natural que así sea. Y desde la perspectiva propia no me siento para nada amarrado, al contrario. No udizado, Eugenio.
A propósito de valores, parte de la campaña que ha iniciado la expresidenta Bachelet se centra en el tema de igualdad y abuso, ¿ya? Y todos sabemos que de alguna manera el objetivo de ella, hemos visto algunas declaraciones, ha hablado de gratuidad en la educación. Bueno, usted ha hecho algunas respuestas a ese respecto, ha respondido a eso. Me gustaría que se refiriera a, bueno, cuáles van a ser los eslogans de su campaña, cuáles van a ser los énfasis. Yo creo que es más importante hablar de énfasis que de eslogan. Justamente no más abusos, más igualdad o menos desigualdad son eslogans. Creo que en esa materia existe consenso respecto a que nuestra sociedad tiene que avanzar en niveles de equidad mayor. La pregunta es cómo llegamos a eso. Si comparamos o analizamos en términos objetivos los efectos del gobierno de la hoy día candidata expresidenta Bachelet en materia de desigualdad, no son muy promisorios. Si vemos los indicadores de Gini, se deterioraron. Si vemos los ingresos del segmento o el percentil 10% más rico, 10% más pobre, tuvo también deterioros importantes. Por tanto, las recetas que se aplicaron ahí no fueron muy efectivas. La pregunta es qué debemos hacer ahora. Exacto. ¿Cuál es su para que, y ahí yo creo que fundamentalmente el círculo virtuoso del trabajo es lo que ayuda a resolver la desigualdad. De ahí partimos, de las personas que tienen una oportunidad de empezar a trabajar y contribuir a su ingreso familiar en forma activa, de la mujer que se integra al trabajo y también contribuye a ese bienestar familiar. Empieza a circular también, al disminuir la cesantía, al disminuir la cantidad de personas, mejoras en la calidad del trabajo. Y todo eso apunta a la disminución de la desigualdad, a las oportunidades que al mismo tiempo la economía genera por mayor recaudación tributaria. Si vemos los números de este año, vamos a tener recaudación récord en materia tributaria. ¿Y eso a qué se debe? A una mayor actividad económica, a una mayor cantidad de trabajo, a más personas pagando impuestos, porque hay más trabajo. El círculo virtuoso del trabajo es fundamental para reducir la desigualdad. En una economía que crece, se dinamiza. Y el rol del Estado, en forma subsidiaria, es ayudar a que todos tengan las oportunidades para ir mejorando sus condiciones de manera adecuada. Pero usted dice que la desigualdad es un eslogan de campaña de ella. ¿Qué piensa usted de lo que plantea, por ejemplo, el senador Jovino Noboa, que entiendo que trabaja muy cerca en su campaña, de que hablar y poner el tema de la desigualdad es una falacia? Porque tratar de buscar la igualdad no es real, es una falacia. A ver, yo creo que esencialmente, si nos vamos a un tema bien de fondo, los seres humanos nacemos distintos. No somos iguales unos a otros, tenemos distintas aspiraciones, distintas visiones, distintas capacidades. Y por lo tanto la igualdad en sí misma, ¿no es cierto? Este mundo ideal de puras seres iguales, en mi opinión, ciertamente es una utopía y no es una realidad. Lo que sí tenemos que luchar es por la igualdad de oportunidades. Donde tenemos que concentrarnos es que cualquiera de estos seres humanos distintos en esencia pueda desarrollar el máximo de sus capacidades para ser feliz, sin ningún tipo de trabas que la sociedad misma le imponga. Que un niño, independientemente de la familia donde nació, del lugar físico o la provincia o región que le tocó nacer, tenga la misma oportunidad y pueda desarrollarse hasta ser feliz de la manera que estime conveniente. Y para eso la sociedad y el Estado tienen un rol importante que cumplir. Ya, pero concretamente, ¿qué significa eso? Porque para conseguir igualdad de oportunidades, bueno, se requiere algún rol de intervención del Estado. ¿Y en qué materias usted cree que el país está pendiente o tareas que están pendientes? A ver, en esa materia tenemos, creo, tareas de corto plazo y de largo plazo. En largo plazo, el mayor motor para concretas, en materia de impuestos, por ejemplo. Es que vámonos por lo largo plazo primero, porque vamos a un tema que es bastante obvio y que tiene que ver con la educación. La educación es el real motor para el progreso humano y el desarrollo del capital humano y que las personas puedan efectivamente alcanzar esas oportunidades que necesitan. Sin embargo, eso no se va a resolver en 4 años de gobierno. El gobierno del presidente Piñera ha avanzado fuertemente en materia de acceso y nuestro sistema educacional ha aumentado la cobertura en forma significativa en los últimos años. Nuestro desafío ahora es aumentar la calidad. La calidad, esencialmente en los niveles de educación prebásica, básica y media, es donde tenemos que poner el foco, porque ahí está la cuna de la desigualdad, ¿cierto? En un niño de quinto básico que no sabe leer, o en un niño de octavo básico que no entiende lo que lee, tenemos un problema estructural que le va a evitar alcanzar su oportunidad en el futuro independientemente de lo que hagamos después. Pero esa tarea no se va a resolver inmediatamente. Y si quiere entramos en alguna materia de cómo abordar el tema de la educación, que tiene que ver esencialmente con 3 elementos. Con programas educativos del siglo XXI y técnicas de educación modernas, con profesores debidamente capacitados, porque nuestra educación va a estar limitada a la capacidad de nuestros profesores. Y ahí tenemos que darle a los profesores dignidad,
mejores condiciones de trabajo, sueldos y salarios y respeto, pero al mismo tiempo exigirles mayor entrega, mayor dedicación, mayor profesionalismo, mejores evaluaciones. Eso es importantísimo. Y el tercer elemento para mejorar la educación tiene que ver con el rol de la familia. Y no me refiero a la familia tradicional, mamá, papá, niños, de la persona que se preocupa de conducir, monitorear y ayudar a ese niño que está siendo educado. Esos tres elementos son los que tenemos que fomentar. ¿Qué piensa del planteamiento que hizo también la candidata Michelle Bachelet al llegar? El primer tema que pone en la agenda es tratar de poner fin al lucro en toda la educación, aparentemente, que Mire, fue lo que dijo. Yo quiero focalizar mi accionar a terminar con la educación pública de mala calidad, porque Chile tiene educación gratis, de educación prebásica hasta educación media. Pero dígame usted, ¿tenemos la misma oportunidad todos los que estudiamos en la educación pública como yo? Ciertamente no. Yo tuve la fortuna de estudiar en un gran colegio. ¿Sí o no? Es que no es para mí la prioridad. Yo realmente creo que la prioridad en Chile tiene que ser dar una educación pública, gratuita, de calidad, aceptable para que cualquier niño tenga las mismas oportunidades que un niño que nació en una casa mejor o en una familia más adinerada y en definitiva pueda adecuadamente desarrollarse. Eso es el foco que yo quiero hacer. No estoy en materia del lucro más que preocupado de una cosa, hacer cumplir la ley. Porque más allá de hablar del lucro, lo que hay que hacer es que la ley existente se cumpla. Pero Es ahí donde también están los desafíos. Lorenz, ¿usted no tiene un poco la sensación, que es lo que me pasa a mí, la aproximación que he tenido en estas primeras semanas de campaña, de que la centro-derecha, los dos candidatos de la centro-derecha han estado discutiendo básicamente sobre aborto, sobre acuerdo de vida en común, sobre bonos a las adolescentes embarazadas, y estos temas, que en el fondo son los temas sustantivos que hoy día inquietan a la inmensa mayoría de los chilenos, temas de educación, temas de reforma tributaria, temas de energía, temas de lo que va a pasar con las pensiones. Estamos, según algunos, a puertas de una situación muy crítica en las próximas décadas en materia de pensiones. La centroderecha ha estado discutiendo temas de nicho que más parecen temas de minorías radicales de izquierda que los temas que realmente importan a la inmensa mayoría de los chilenos, sin desconocer que los temas del aborto, el acuerdo de vida en común o un eventual bono a las adolescentes embarazadas pueden ser temas importantes también. Totalmente de acuerdo, Max. Creo que efectivamente el foco público se ha centrado en esos temas, pero el foco masivo, el foco en la calle, lo que yo he hecho en los diálogos con Chile, no ha sido focalizar en esa materia. La verdad que yo he sostenido diálogos desde Arica hasta Chiloé, con distintas comunidades, con distintos grupos de interés. Ninguno me ha planteado el problema del embarazo adolescente como una prioridad, ni ciertamente el problema del acuerdo de vida en pareja es una preocupación que tienen las personas de los movimientos sociales o las comunidades de base en Iquique. Eso no ha sido así. Sí me han planteado las preocupaciones por la educación, sí me han planteado los problemas en los consultorios, sí me han planteado los problemas de falta de especialistas, sí me han planteado cómo tenemos que llegar a dar a las pequeñas y medianas empresas la capacidad de competir frente a una economía abierta y que está recibiendo normalmente embates de distintos lados. Sí recibió la agricultura. Entonces tiene usted razón, pero lo único que le planteo es que yo durante estos meses he estado focalizado en ese trabajo, en estos diálogos con Chile para que nuestro programa de gobierno que está siendo elaborado refleje adecuadamente las verdaderas necesidades del Chile actual. Ciertamente, hoy día veíamos el censo y veíamos que hay 34.000 parejas que se declaran homosexuales o que conviven. Es un tema que hay que abordar y es importante, no es un tema menor. Y por tanto me siento muy contento que el presidente establezca que esto hay que darle prioridad y dejar este tema resuelto, ojalá, y lo he planteado directamente que en caso de no ser resuelto en este gobierno, en mi futuro gobierno deberá abordarse porque creo que es un problema real. Sin embargo, no es la prioridad número uno del gobierno, ni debiese serla, sin dejar de lado, nuevamente insistiendo que es un tema importante. Pero señor Goldman, si bien es cierto, la función del gobernante es precisamente eso, administrar, conducir, ¿no es cierto? Y si bien el tema de la educación es un tema muy de fondo, es un tema a largo plazo. No va a ser resuelto ni el próximo gobierno y probablemente muchos gobiernos más. O sea, cambiar el formato o los sistemas educacionales por los cuales se forman nuestros profesores va a tomar mucho tiempo. Pero hay dos temas que a mí me parecen claves y que durante este gobierno no han sido particularmente bien abordados, que son, uno, el tema energético, ¿ya? El tema energía, y otro, el tema infraestructura, ¿ya?
dos temas que están, probablemente no han sido, o sea, claramente no han sido abordados en estos años. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué cree que hay que hacer? Evidentemente no está en la calle el tema electricidad, en la calle están las tarifas, en la calle están los tacos, esa es la expresión real de los problemas de infraestructura y los problemas de energía. Me gustaría que se pronunciara. No, sabe que no se equivoque en esta materia. La gente en la calle sí ve este problema. Ahora, no estamos hablando de la persona en la vida cotidiana, pero los agricultores en la región del Maule me plantean los problemas que tienen los costos de energía para competir. Cuando hoy día ven y compiten con el maíz y se quejan de que necesitan salvaguardia, también tienen un problema de competitividad porque sus costos están por arriba. Cuando la pequeña y mediana minería en Atacama o en Iquique me plantea los problemas de costo de energía, sí es un problema real para el desarrollo. ¿Cómo afrontar las presiones, como Entonces, por ejemplo pasó con el presidente Piñera, con el caso Barrancones o el caso de Iraicén? A ver, en materia energética yo tengo el tema muy claro. Chile ha ido postergando las decisiones difíciles y el resultado de eso es muy obvio. Se ha ido no carbonizando, porque se habla mucho de la carbonización de la matriz energética. Ha sido peor, se ha ido diselizando la matriz energética. Porque en definitiva, cuando no tomamos las decisiones a tiempo para invertir en centrales de cualquier tecnología, lo que termina ocurriendo es que nos enfrentamos a crisis y hay que abordarlas con aquellos proyectos de más rápida ejecución. Y esos son motores diésel, que son motores de camiones que se instalan, o de aviones, que se instalan para producir energía, con el máximo contaminación y el máximo costo por kilowatt hora. Eso es lo que ocurrió durante los gobiernos anteriores. En el gobierno de la presidenta Bachelet se instalaron varias turbinas y se aprobaron muchas centrales de carbón, con lo cual yo no tengo conflicto conceptual, porque creo que el problema no es la tecnología que aplicamos para generar electricidad, el problema es la contaminación que generan las distintas tecnologías. O sea, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el eje y dejar de estigmatizar una tecnología. Decir, mire, no más plantas termoeléctricas o no a las termoeléctricas. Creo que eso es un grave error. No a la contaminación. Eso es lo que tenemos que decir. Si miramos las matrices energéticas de cualquier país civilizado del mundo, más del 50% de su componente o es termoeléctrico o es nuclear. Esa es la realidad. Pero concretamente en el caso de Hidroaicén, que es el tema que siempre es polémico, y usted ha evitado referirse concretamente a si es partidario o no de que continúe Blanca, yo he el sido en proyecto esto pendiente. absolutamente claro y categórico. No he dado por muerto ningún proyecto y considero que un presidente no debe pronunciarse ex antes respecto a si le gusta o no le gusta un proyecto específico. Pero he sido muy claro en que Chile debe tender y propender a la independencia energética al máximo posible. Somos un país pobre en combustibles fósiles y, por tanto, tenemos que usar aquellas ventajas competitivas que tenemos. ¿Cuáles son estas? Ciertamente sol, ciertamente viento, ciertamente geotermia, pero más importante que nada, agua. Tenemos capacidad hidroeléctrica en Chile que tenemos que utilizar con respeto a las comunidades donde se inserten estos proyectos, con respeto al medio ambiente y al más breve plazo posible. Creo que en esta materia soy absolutamente claro. Debemos fomentar y desarrollar los proyectos hidroeléctricos que el país tiene como potencial para su desarrollo, consiguiendo y considerando que nuestra institucionalidad le dé la certeza jurídica para que esos proyectos se desarrollen tranquilamente y una vez obtenidos sus permisos, estos permisos sean válidos, ejecutables y respaldados desde el punto de vista judicial. Ahora, perdón. Porque el grave problema, se están judicializando muchos de estos proyectos y ahí tenemos un problema institucional que tenemos que resolver y eso pasa por el Congreso. En el Congreso, y de ahí la importancia de ganar las mayorías parlamentarias en la próxima elección presidencial también, debemos establecer las normas para que la seguridad jurídica de una institucionalidad ambiental y social que permita el desarrollo de proyectos sea tal que una vez que uno cumpla con todas las normas, sepa que se puede llevar adelante ese proyecto, sin intervención por parte de ningún otro poder del Estado. Ahora, lo cierto es que el problema que tenemos hoy día con la matriz energética no es solamente un problema de definiciones técnicas. Lo que tiene paralizado hoy día muchos de los proyectos en el norte y en el sur, el caso específico de Hidroaicén también, son situaciones políticas. Aquí los proyectos finalmente lo que están enfrentando es una dificultad política más que técnica. Y la pregunta es cómo se aborda también la dimensión política que tienen estos proyectos. Bueno, creo que hay que abordar también un tema importante. Por ahí he escuchado a algunos que proponen royalty a las hidroeléctricas o situaciones de ese tipo. Yo creo que hay que enfrentar también la inserción en las comunidades de proyectos de distinta naturaleza. Y no estoy hablando solo de proyectos energéticos.
Nadie quiere vertederos, pero hay que poner la basura. Nadie quiere antenas, pero tenemos que comunicarnos y hablar por celular. Nadie quiere cárceles, sin embargo tenemos que sacar a los delincuentes a las calles. Nadie quiere centrales de ninguna tecnología cerca de sus casas, sin embargo tenemos que iluminarnos. Por lo tanto, tenemos que encontrar un acuerdo social para que las comunidades donde estos proyectos se insertan sean de una manera directa beneficiadas. Hoy día existe un sistema bastante perverso, donde hay una negociación un poco espuria con las comunidades, poco clara respecto a cómo logramos el apoyo comunitario. Yo creo que eso hay que institucionalizarlo y establecer los mecanismos descontables de impuestos, creo yo, donde una comunidad reciba beneficio directo porque un proyecto se desarrolla ahí, de manera tal que las comunidades, lejos de rechazarlo, lo quieran, lo esperen y se beneficien directamente de ello. Y de esa manera estamos trabajando en propuestas en esa dirección. Lorenz, retomando un poco los términos generales de esta campaña, el exministro, que es un referente de la derecha en Nambiji, dijo que en esta elección se jugaban las bases del progreso porque hay un deterioro de la visión del desarrollo. ¿Qué piensa usted? ¿Ha habido en ese sentido un enjuiciamiento al modelo que tenga sustento, que es importante, y hasta qué punto cree que este gobierno al cual usted participó ha tenido una pérdida de la identidad con la derecha? No, a ver, en lo segundo creo que el gobierno ha representado los valores y los principios de una derecha, ha enfrentado una serie de problemas y ciertamente también han habido elementos que corregir, como lo ha manifestado directamente el presidente Piñera. Pero estoy muy de acuerdo en el planteamiento que hace Hernán en términos de que esta elección del año 2013 va a plantear, creo, por primera vez en 20 años, un cuestionamiento al tipo de país que queremos construir en los próximos 20 años. En los 20 años anteriores, la Concertación administró un modelo que tenía adherentes y detractores, autoflagelantes o autocomplacientes. La pérdida del poder los ha hecho cuestionar esto en forma mucho más directa. Y hoy día hablamos de nuevas mayorías. Ahora, esas nuevas mayorías no son ningún secreto, que son la misma vieja Concertación que se quiere aferrar al poder y volver a tener el gobierno, unida al Partido Comunista, que valorará dentro del pragmatismo que conocemos del Partido Comunista, si tienen o no en ese programa de gobierno y en ese gobierno del cual probablemente pretenden participar, aquellos elementos que son, de su perspectiva, intransables. Y eso va a implicar que las propuestas de país que vamos a enfrentar el año 2013 van a ser distintas. Creo que no va a ser más de lo mismo. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, un planteamiento genérico, más bien un eslogan, de decir que vamos a partir eliminando el lucro. Bueno, yo me hago preguntas porque no tengo más respuesta que una frase. Si estamos hablando que vamos a eliminar el lucro en los jardines infantiles, en las escuelas subvencionadas, en los institutos de formación técnica, ¿vamos a hacer cumplir la ley esta vez si hacemos algo en esa línea o no? Porque en definitiva no tenemos claridad respecto a esa manera. Que el actual modelo que ella había aprendido, que el actual modelo generaba más desigualdad. Yo creo que ahí estamos absolutamente equivocados. El actual modelo es el que nos ha dado la posibilidad de estar en las puertas del desarrollo. Y ciertamente hay elementos de desigualdad que combatir, pero creo que un modelo socialista nos habría llevado tal vez a niveles de igualdad mayor, pero en un nivel mucho más bajo y con una pobreza mucho más extendida. Esas dos visiones son las que tenemos que contrastar. Y ciertamente, y eso lo planteé desde un principio, tenemos que hacer avances importantes en materias de equidad, en materia de justicia social, que son elementos básicos para poder llegar a ser un país desarrollado, porque no basta tener un ingreso per cápita de $25.000. Y en materia de abusos, lo que este mismo gobierno ha asumido, en materia de abuso de los empresarios, de hecho, de algunos empresarios, tanto es así que ha agilizado al CERNAC, creó y está impulsando el CERNAC financiero. ¿Usted es partidario de eso? ¿Cree que ese tipo de regulaciones, por decirlo de una manera, se justifican de acuerdo a la conducta que han tenido sectores empresariales? A mí me parece muy bien, Blanca, que usted haga una salvedad ahí con algunos empresarios. Yo escribí una columna en el Mercurio hace un par de años, un año y medio, donde justamente hablaba que no me parece la generalización, donde se plantea aquí una nueva lucha de clases. Aquí donde existe una clase social, que son los dueños de Chile, que abusan de otra clase social, que son los explotados. Ese discurso yo lo escuché en los 60 y no me lo compré
ni me lo compro hoy tampoco. Aquí tenemos un modelo que ha generado crecimiento, desarrollo y mejores niveles de vida para todos. Algunos han beneficiado más, otros menos, pero creo que todos han mejorado su nivel de vida y eso es una materia que se puede comprobar, creo, en términos objetivos. Sin embargo, eso no basta. Tal como dije, el desarrollo no es llegar a 20 o 25 mil dólares per cápita. Tenemos que llegar a dos elementos más, ciertos niveles de igualdad o de equidad razonables y aceptables de una sociedad desarrollada, y un segundo elemento, también un comportamiento cívico que vaya acorde a lo que significa ser un país desarrollado. Me refiero a temas tan cotidianos como el respeto que tenemos que tener entre nosotros a la idea de otra persona, o hasta respetar a una persona que circula por la calle sin ofenderla o echarle el auto encima. Nuestro país tiene en esa materia también un deterioro importante. Pero en materia de crecimiento y desarrollo, este modelo ha sido exitoso y nos ha entregado las herramientas para poder llegar a las puertas del desarrollo. Nuestro trabajo ahora va a ser entregarle a esa clase media que ha salido de la pobreza, un modelo que ha sido exitoso en reducir la pobreza. Debemos transformarlo ahora en un modelo exitoso en darle seguridades a esa clase media, darle tranquilidad de que va a crecer, desarrollarse y con dignidad en un Chile que el más Estado igualitario. tiene que regular conductas empresariales, como de hecho lo ha hecho con este gobierno? A ver, por supuesto que el Estado cumple un rol que no puede ser relevado por nadie en establecer las reglas del juego que todos debemos cumplir. Y el problema que tenemos que aplicar es una cosa muy simple que yo uso siempre los dichos de mi madre. Mi mamá me decía una cosa muy simple: el que la hace la paga. Si eso es bien simple. Aquí no tenemos que aplicar nada nuevo. Hablamos de los abusos de la Polar. A ver, lo conozco bien el caso. Lo conozco bien porque lo estudié, porque me extrañaba muchísimo lo que pasaba. ¿Qué hicieron las autoridades durante años en que la empresa falseó información? Porque al final, tengamos un tema claro, uno de los problemas graves que aquí ocurrió y quienes realmente perdieron fue el falseamiento de información que no se entregó a tiempo, renegociaciones unilaterales de contratos que se informaban mal y a las personas donde se les imponían condiciones lesivas. Sin embargo, nada de eso se investigó. ¿Hasta cuándo? Hasta que este gobierno tomó cartas en el asunto. ¿Hubo un cambio legal para hacer eso? No hubo ningún cambio legal. Luego, a raíz de promesas de campaña, se implementó lo que se había comprometido, que es el SERNAC financiero, para además dar mayor seguridad en todo el sistema financiero en el manejo de los créditos, en el manejo de toda la información financiera. Y se han implementado medidas que son importantes. Cotizar el seguro de gravamen en un crédito hipotecario tiene de toda lógica. Y si ustedes conversan con el sector bancario, ustedes le preguntan, bueno, ¿y por qué antes el banco imponía esto? La verdad que nunca lo habían visto, era un negocio razonable. Sin embargo, hoy día no hay ningún banco que no le permita a su cliente cotizar libremente distintos seguros. Eso me parece bien y me parece muy bien que el Estado fomente la competencia. Nuestros principios tienen que ser muy simples, aquí los voy a enunciar. Yo voy a hacer 3 preguntas cuando me propongan cualquier medida. Lo hemos conversado con José Ramón y esta idea de él. ¿Esta medida apunta a la libertad de las personas o no? A aumentar la libertad. ¿Esta medida apunta a mejorar nuestra institucionalidad y está dentro de los valores y los principios que queremos fomentar? Y lo tercero, ¿esta medida apunta o no a una mayor competencia en nuestro mercado? Esos 3 elementos creo que son esenciales y la guía que yo pretendo tener en cada uno de los elementos que pensamos llevar adelante en nuestro futuro programa de gobierno. Pero lo que se le ha cuestionado a este gobierno y al ministro de Economía, Pablo Longueira, es precisamente que ha reducido niveles de, no de libertad, pero que ha ejercido mucho más control e incluso con un discurso un poco antiempresarial. ¿Ah? A ver, Policial. yo podré discrepar en aspectos de forma en algunas materias. A mí me parece estupendo que se fiscalice. Creo que es una labor ineludible de los entes que están definidos en el Estado para hacerlo. Ahora, si es necesario fiscalizar llevando 50 medios de prensa, podría tener ciertas dudas en algunos casos. Pero ciertamente la fiscalización es ineludible. Es una responsabilidad que el Estado debe cumplir en forma categórica. Ahora, entre fiscalizar con medio de prensa o sin medio de prensa, prefiero que se fiscalice, no importa cómo. Lo que no se puede hacer es que durante muchos años se haya mirado para el lado los problemas y no se hayan enfrentado adecuadamente. Ejemplo 2, Universidad del Mar. Universidad del Mar que nació, creció, obtuvo autonomía y su máximo número de alumnos, 22.000 alumnos el año 2007, en pleno gobierno de la concertación. Y hoy día estamos rasgando vestiduras porque el ministro Beyer aparece acusado como no cumplir con su deber, siendo el ministro que ha llevado adelante las investigaciones en materia de educación como nunca se hizo antes. Eso es incomprensible
y es el mundo al revés. Perdón, déjeme cambiar de tema, completamente un giro. Estamos en un país... Me cambio de asiento, entonces. No es necesario, ni tampoco afirmar. Estamos en un país en donde las cifras que tenemos, más o menos votó un 44% de la población en edad de votar. Si uno morigera un poco esa cifra, diría que es parecida a las anteriores, pero de todas maneras en las elecciones municipales votó menos gente, ¿ya? Todo, de alguna manera todos los bloques o todos los partidos recibieron menos votos. En ese contexto, ¿no le parece que las primarias, tanto de la Concertación como de la Alianza, no vayan a ser una suerte de... a ver, ¿hasta qué punto no van a ser un fracaso? ¿En qué sentido? La Concertación llevó en 1999, cifras oficiales del propio comando, 1.400.000 personas. La Alianza nunca ha tenido, o la Alianza RN-UDI nunca ha sostenido primarias propiamente tal. ¿No cree usted que van a ser completamente inútiles en el sentido, porque principalmente no van a tener mucha legitimidad? ¿Cuánta capacidad de movilizar gente va a haber? Al contrario, yo creo que van a ser un gran aporte a nuestra democracia. Creo que en primer lugar, por primera vez vamos a tener primarias donde los números van a ser transparentes y claros, establecidos por el CERVEL, ¿cierto? Sabemos todos que en el pasado hemos visto primarias donde los números nunca han quedado muy claros, se ha dejado contar en algunos minutos, así que hay bastante información poco clara, en definitiva. Pero yo creo que estas primarias, que son un derecho que se ha ganado la ciudadanía para decidir ellos quiénes son los candidatos en aquellos puntos donde existe competencia, ¿no es cierto? En el caso nuestro, quién puede liderar o es el más apropiado para liderar y enfrentar a la Concertación Unida del Partido Comunista en la próxima elección presidencial. Me parece que eso es un derecho importante que se le ha otorgado a los ciudadanos y que una mayoría importante va a ejercer ese derecho. Yo no aspiro que tengamos participaciones similares a las que tuvimos en la elección municipal. Sin embargo, que creo cientos de miles en nuestra primaria es perfectamente posible que se alcance. Y eso es lo que yo aspiro y espero. ¿Usted ha manifestado preocupación, perdón, por las primarias y por el voto secreto? Bueno, a eso iba justamente Blanca en esa materia. Es preocupante, ¿no es cierto?, ver en la Concertación, en el Congreso hace 2 semanas atrás, cuando en la Cámara de Diputados se presentó una indicación para reforzar el tema del secreto del voto, que me parece un valor importante, imprescindible en una democracia. Y ver que esa cláusula es rechazada, preocupa. Preocupa porque ciertamente si uno quiere llamar a la gente a participar debe darle las garantías democráticas de que lo va a poder hacer en forma libre, sin ningún tipo de presiones, y el secreto del voto en esa materia es importante. Y un segundo elemento también que me preocupa... No tiene cultura de primaria y puede haber mucho menos participación en la primaria de la derecha que en la primaria de la Concertación. ¿Con qué número de participantes o de electores se quedaría conforme? A ver, creo que el desafío, Blanca, justamente es romper esa inercia de nuestro sector. Si nosotros no logramos movilizar gente a la primaria, ¿quién le dice a usted que lo vamos a lograr en la elección presidencial o parlamentaria y de consejeros regionales? Porque no nos olvidemos que esta elección tiene 3 componentes: presidente, parlamento y consejeros regionales. Entonces, entendamos que las reglas del juego cambiaron en Chile. Hoy día el juego se llama motivación. Hoy día se trata de que las personas las motivemos a participar. Y por lo tanto, si no logramos motivarlas para una primaria en un número significativo, hablé de cientos de miles, no sé, 200, 300.000, ya es un número importante de participación. Ojalá más. Siempre más es mejor en esta materia. Pero si no logramos mover y simplemente votan 10.000 personas en la primaria de nuestro sector, bueno, la verdad que yo me preocuparía mucho en la elección parlamentaria, en la elección de Cores y en la elección presidencial. Porque significa que no estamos logrando motivar a las personas para participar. Lorenzo, ¿usted no cree que valía la pena analizar con más detención la posición del ex senador Longueira, en el sentido de que eventualmente en una situación como la que se está dando hoy día, en que la distancia entre los 2 candidatos de la Alianza respecto de la candidata principal de la Concertación es todavía muy larga, muy grande, que eventualmente podía mejorar la competitividad de los candidatos de la Alianza yendo a una primera vuelta en conjunto como ocurrió en el 2005? Yo creo que ciertamente es un tema que había que dar mucho análisis y se lo dimos. Se lo dimos también mucho antes de que Pablo hiciera esas declaraciones. Yo he conversado muchas veces con él y conozco muy bien su posición y su punto de vista. Creo que hay distintos elementos que aconsejan no hacer eso.
Le puedo dar tres para partir. En primer lugar, creo que la unión hace la fuerza. La división que se genera en una elección tan larga con los dos partidos principales de nuestra coalición, ciertamente es un desgaste muy duro, especialmente unido a la elección parlamentaria, donde también hay una competencia. Ese desgaste ya lo probamos en la elección del 2005, donde Joaquín Lavín y el actual presidente Sebastián Piñera no lograron en la segunda vuelta repetir la suma de las dos votaciones. Al contrario, se disminuyó la votación de cada uno. Por lo tanto, no pareciera que fue una estrategia muy acertada. En segundo lugar, hay un tema que tiene que ver con el gobierno en sí. ¿Cómo vemos al gobierno viviendo esta situación de dos candidatos respaldados por los dos partidos que lo apoyan durante tantos meses? ¿Y qué posición toma el gobierno en esta alternativa? Y no me refiero a la intervención que el gobierno debe hacer, que ciertamente no debe ser así. Me refiero a la legítima posición que los partidarios de cada uno deben tomar. Vamos a tener un gobierno entonces que se va a abstener absolutamente de la participación en una democracia de respaldo a sus candidatos, o vamos a tener un gobierno dividido en esta situación. Por tanto, creo que no es conveniente llegar hasta ese evento, por la división que genera, porque a veces no es posible recuperar esas heridas entre primera y segunda vuelta, y por el efecto en el gobierno. Pero en ese sentido, ¿no cree usted que fue un error haber diseñado un programa de primarias con tanta antelación, con tanto tiempo? Precisamente porque hoy día tenemos un gobierno que no podríamos decir que está dividido ciertamente ya entre ninguno de los candidatos. Usted bien dice que la campaña, entre comillas, ha empezado ahora. ¿No cree que debería haber sido más prudente el gobierno antes de haber enviado haber esperado para otro periodo aplicarla, haber anticipado el mecanismo de selección del candidato hace mucho tiempo, y hoy día tendríamos un candidato compitiendo con otra candidata? Mire, la verdad que hacer el análisis de lo que se hizo, se dejó hacer, creo que es bastante inconducente, no tiene mucho sentido. Ya enfrentamos hoy día una realidad, que el 30 de junio tenemos que vivir una primaria en nuestra coalición. De hecho, en algún minuto, le reconozco, yo pensé, cuando vimos este proyecto y manifesté mi opinión, que las primarias debían ser lo más cercanas posible a la elección presidencial, para darle al gobierno, un gobierno tremendamente corto de 4 años, más tiempo de autonomía y no entrar en la dinámica electoral tan rápido. Pero mirado desde la perspectiva de los candidatos, pareciera un absurdo también esperar tanto tiempo en una situación de indefinición respecto a quienes lideran efectivamente las principales coaliciones para ir a la elección presidencial. Entonces hay distintas visiones. Hoy día, si usted me pregunta a mí, yo preferiría hacer las elecciones primarias antes y no después, pero hoy día soy candidato. ¿Usted está convencido que va a ganar las primarias? Porque su contrincante Andrés Alamán ha dicho que en las encuestas están prácticamente igualados. Ahora, ¿cuál es su principal contrincante? ¿Michelle Bachelet, los candidatos a la Concertación o Andrés Alamán? Mire, en los números internos que yo tengo y en los números públicos que han sido publicados, la última encuesta CEP, se ven cifras distintas. Pero creo que no tiene relevancia aquí entrar en una dinámica de la vieja política de que mis números dicen 2, el tuyo dice 4. Aquí la verdadera encuesta es el 30 de junio y después de las 5 de la tarde hay que empezar a contar los votos. Ahí vamos a ver quién ganó. Para mí es más importante centrarnos en la participación, porque creo que prefiero 1000 veces ganar 51-49 con 1 millón de personas participando que ganar 90-10 con 10.000 personas participando. Para nuestro sector, no perdamos de vista, y ahí voy a la segunda parte de su pregunta, que nuestro adversario es la candidata, lo más probable, la candidata del Partido Socialista, unida la Concertación completa al Partido Comunista. Esos son nuestros adversarios políticos a quienes debemos enfrentar con un proyecto de país, una unidad que permita proyectar el gobierno de la coalición para un segundo periodo. Pero, ese es el objetivo. Y lo demás, tomando algunas cifras, su contrincante Andrés Alamán tiene aparentemente más respaldo, al menos en el ABC1 o en la elite. ¿A usted no le preocupa tener que enfrentar una primaria con un candidato que se ha querido posicionar precisamente en el sector de la derecha? ¿Qué lo hace? ¿Qué puede plantear usted para decir yo soy mejor que él para representar a este sector? Cuando usted está tratando de movilizar gente, está en diálogo ciudadano, pero no aparece tan conectado como está buscando él con la élite de la derecha, que sí aparentemente lo está apoyando más a él. A ver, no tengo claridad respecto a quién apoya a quién, pero en definitiva, en la vida a mí nada se me ha dado fácil. Y esa situación que usted plantea, Blanca, la he enfrentado en mi vida en distintos momentos. Yo no soy de una familia tradicional chilena
ni vengo de los lugares donde muchos han veraneado, ni tampoco de los colegios donde muchos estudiaron. Y esa situación uno la enfrenta en la vida siempre, desde la universidad o en la vida profesional. Y en definitiva, lo importante es superar esas barreras. Por lo tanto, yo no tengo aquí un inconveniente respecto a que ciertamente los establishments, los grupos cerrados tienden a perpetuar entre aquellos que conocen a los mismos de siempre, pero tenemos claridad en una cosa: la política no tiene hoy día el mejor prestigio. Y si seguimos haciendo lo mismo, con los mismos de siempre, ya sabemos el resultado. Por lo tanto, estoy convencido que el más apropiado para disputar palmo a palmo con la candidata socialista el apoyo en los sectores medios y en los sectores populares, que son quienes deciden la elección, soy yo. ¿Quién toca mejor guitarra? Mi hijo Cristian, para serle franco, mi hijo Benjamín toca muy bien también, pero mi hijo Cristian creo que nos superó largamente a todos nosotros y me siento orgulloso de eso. ¿Usted cree que en el terreno del carisma, que es uno de los fuertes de ella, usted tiene una fortaleza como para competir? Mire, aquí hay una cosa que es una dinámica muy clara, creo yo. La razón jamás le gana a la emoción. Pero ciertamente la emoción no basta. Pero si usted no logra entrar en el plano de las emociones, si usted no logra ser escuchado siquiera, porque logra penetrar las barreras emocionales, entonces es muy difícil que usted pueda competir. Por tanto, ciertamente, no tengo ninguna duda que nuestra contendora tiene muchas virtudes en el plano de la emoción, pero debemos llegar a plantearnos en un marco de igualdad para que el planteamiento de la razón sea al menos escuchado. Y en esa materia creo tener las herramientas para poder hacerlo. Pero a propósito de emociones, una de las características, uno de los problemas del presidente Piñera es precisamente que no tiene mucho, digamos, aprecio o empatía por parte de la opinión pública, al menos eso es lo que muestran las encuestas. ¿Para usted no es un lastre tener que estar defendiendo sistemáticamente la obra de este gobierno? Mira, yo digo, Eugenio, que nunca es un lastre defender en lo que uno cree. Uno en la vida se maneja por principios y convicciones. Yo estoy convencido que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha sido un muy buen gobierno para Chile. Y por lo tanto, no me cuesta ni decirlo ni defenderlo. Creo eso. En conciencia, lo he analizado, lo he visto, lo he vivido. Me siento orgulloso de haber sido parte de ese gobierno. Ciertamente, hay aspectos que profundizar en las reformas que se han estado haciendo. Y hay aspectos que mejorar. Tenemos estilos distintos, visiones distintas en algunos temas puntuales, que le impondré mi sello el día, si es que tengo el favor de la ciudadanía de conducir este país. Pero me siento muy cómodo defendiendo una obra en la que creo y donde siento que hemos hecho un avance importante para corregir aquellos elementos que se venían deteriorando en nuestro país en forma sistemática en los últimos 10 años. Lorenz, yo quiero hacer la pregunta de Eugenio, pero exactamente al revés. Lo que muestran las encuestas hoy día es que al gobierno le está yendo un poquito mejor de lo que le estaba yendo, por lo menos hasta el año pasado. El gobierno remonta en las encuestas, los números son un poquito más benévolos para la imagen del presidente de la República, y sin embargo lo que también muestran muchos de los estudios es que esta mejoría del gobierno todavía no se traspasa a los dos candidatos de la alianza. Los dos candidatos de la alianza sumados están hoy día más lejos de lo que está el gobierno en este proceso de mejoría. ¿Cómo lo explica usted? A ver, yo creo que estamos primero, Max, con debido respeto, mezclando un poquito peras con manzanas, porque estamos mirando evaluación personal o evaluación de un gobierno versus intención de voto. Yo le puedo decir, tomemos la encuesta CEP, que al menos en la última encuesta CEP que yo vi, yo tengo una evaluación positiva mucho mayor que la que tiene el gobierno. Y esa comparación me parece más válida, porque en definitiva, si usted compara evaluación positiva del gobierno, compárelo con evaluación positiva del candidato. En esa materia, no me acuerdo la cifra exacta, sobre 50% por de pronto. Había en Eugenio una pregunta en algún minuto al inicio, decía, bueno, pero ¿por qué esto cambia? Bueno, cuando uno se politiza ciertamente cambia, ¿no es cierto? Cuando uno pasa a ser candidato se politiza, y de la evaluación de 75 puntos positiva que tenía como ministro, hablando de los temas, digamos, no de los temas contingentes, al pasar a hablar de la contingencia hay gente que obviamente no está de acuerdo con mis planteamientos y otra que sí. Es un tema natural. Entonces creo que esa medición no es razonable de hacer. La intención de voto se va a ir viendo cuando lleguemos cerca de la elección. En la última encuesta CEP, adicionalmente, 2 de cada 3 electores decía que no había pensado siquiera en la elección presidencial. Entonces, ¿qué validez tiene la intención de voto en esa perspectiva? Como dije, las campañas están empezando ahora. Midamos, primero que nada, la intención de voto en las primarias, una vez que la gente entienda además que hay primarias, cómo son las primarias, dónde se vota en las primarias y para qué son.
y luego vamos a entrar en la dinámica de la elección presidencial. Ahora, En lo que- definitiva, el gobierno es un aporte para una candidatura de la alianza o es una mochila, porque hasta hace un tiempo era una mochila del que nadie quería hablar y ahora los dos candidatos aparecen por lo menos con una estrategia más cercana y celebrando toda la obra del gobierno. A ver, no se equivoque en esa materia, Blanca, porque si usted No, revisa mis hasta declaraciones... hace unos meses No, atrás, pero Blanca, ser, escuche una cosa, revise todas mis declaraciones, todas. No va a encontrar, creo, en ningún minuto donde yo haya hecho una crítica al accionar del gobierno directamente. Eso desde siempre. Porque creo que hay un principio que es bien no, importante. eso Yo he es sido una parte... cosa, pero lo otro es colgarse de un gobierno que está alcanzando alguna cifra Yo he sido de ministro adhesión. de Estado en 3 carteras del gobierno del presidente Piñera. Lejos puedo estar del gobierno. O sea, tengo una responsabilidad real en implementar las políticas que el presidente ha definido para esas 3 carteras. Y me siento orgulloso de lo realizado y creo haber tenido una buena evaluación en cada una de esas 3 carteras. Entonces, soy parte activa del gobierno y siempre me he sentido así. Y usted no va a ver en mis declaraciones críticas decir que el gobierno lo ha hecho pésimo en tal o cuales cosas, o que le ha faltado oficio político o alguna cosa por el estilo, porque no lo he planteado nunca en esos términos. Su contrincante sí. Yo no he planteado lo que estoy planteando, cuál es mi punto de vista. Y en esa materia, insisto, yo hablo de mí. Ahora, lo que sí es cierto, Lorenzo, es que mirando los números de los candidatos de la alianza, están, si no lo comparamos con el gobierno, por lo menos siguen estando muy lejos de lo que ha sido el piso histórico de votación del centro derecha. ¿Cómo lo explica eso? Eso sí, eso tiene usted toda la razón. Hay un fenómeno muy importante, ¿no es cierto?, que es el fenómeno de esta candidata ausente, no explícita, y que genera fenómenos sociales que la verdad le preguntaría a los sociólogos, a los cientistas políticos que nos explicaran en mayor medida qué significa eso. Yo creo que hay un desapego en nuestro sector. Nuestro sector tiene este derrotismo un poquito atávico y un entreguismo también importante. Pensar que nuestras ideas no son populares, pensar que nuestras ideas no son las que van a lograr convencer a la ciudadanía de que voten por nosotros, y entregamos muchas veces esa bandera antes de tiempo. Yo espero que con el tiempo y el despliegue de la campaña la gente empiece a reencantarse que aquí estamos defendiendo principios y valores que son los que le han dado al país el desarrollo y los que van a permitir que lleguemos a una sociedad mucho más equitativa, pero con un nivel de vida mucho más alto que lo que puede ser un modelo socialista, estatista o interventor por parte del Estado. Pero y en ese sentido, para entender un poco mejor, ¿cómo calzan en sus declaraciones a propósito del tema de Bolivia? En general, la política internacional no ha sido característicamente en este país un tema de campañas electorales. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Coincido plenamente, Eugenio, con que ¿A quién históricamente, apela con eso? sí, históricamente nuestro sector, siendo oposición, respaldó directamente las posiciones que el país tomó en materia internacional. Sin embargo, cada vez veo con mayor preocupación precandidatos presidenciales, parlamentarios en ejercicio o miembros del Partido Comunista que quieren ser candidatos a parlamentarios, que cuestionan el accionar del gobierno y específicamente respecto al tema, a la posición que está tomando Bolivia y su presidente respecto a Chile. El presidente Morales ha estado tratando de convencer en todos los foros internacionales de que existe un problema limítrofe con Chile y que Chile tiene una deuda con ellos. Lo que me preocupa es ver a personeros de nuestro país, de la oposición, haciéndose eco de ese planteamiento de un país extranjero. Y perdóneme, lejos de apoyar la posición del presidente, por más que vayan almuerzos, su posición ha sido que Chile tiene que entregar nuestro territorio para dar una solución al mar, de salida al mar a Bolivia. Eso me parece inaceptable. Creo que ahí hay una ruptura de la posición tradicional donde hemos tenido bastante cuidado en esa materia. Y yo he hecho un planteamiento, y lo anticipo, espero que mañana presentemos este proyecto de ley, donde en definitiva clarifiquemos algo que en nuestra Constitución no está claro: cómo se aprueba la cesión territorial en Chile. En la Constitución del 33 incluso estaban establecidos los límites en términos genéricos de nuestro país. En el artículo 1, Chile limita con el desierto, decía, era un poquito más genérico. Eso se eliminó después. Sin embargo, en nuestra Constitución no se establece que para entregar territorio tengamos que tener ningún tipo de aprobación por parte del Parlamento ni nada. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es incorporar en la Constitución una indicación que diga que Chile no debe modificar ni entregar su territorio ni su soberanía. De modo tal, esto no obedece a un principio chauvinista de no mar a Bolivia. No significa que estemos declarando la guerra fría a Bolivia, como dijo por ahí algún distinguido senador.
Esto significa simplemente que si una mayoría circunstancial que hoy día podría tomar la decisión de entregar territorio a un país tercero, deba pasar por el Congreso con una modificación constitucional con 2/3 de quórum para poder realizar una labor de ese tipo. Y me parece que eso es razonable, es necesario de hacer, porque no podemos estar sujetos en una materia tan compleja a mayorías circunstanciales y tener que modificar el número de diputados de nuestro Parlamento por una modificación o ley de quórum calificado o una modificación que requiere supramayorías. Ya que usted tocó el tema de las reformas constitucionales, no ha habido, o sea, podría llegar a ser un tema de la campaña las reformas políticas, que las ha planteado la Concertación y, bueno, sabido es que lo que más le importa o lo que puede llegar a impulsar es la reforma al sistema electoral, al binominal. Usted se ha mostrado por momentos abierto a cambiar o a modificar el sistema binominal en la medida en que no fuera por uno mayoritario. Blanca, yo no me quiero hacer ¿Está de cargo acuerdo, pero ¿está de acuerdo con la premisa que el binominal no da para más? A ver, Blanca, pero Como primero coincide- quiero hacerme cargo de la palabra que usted pone ahí, dice, en algunas oportunidades, ¿cómo fue que dijo? No, yo siempre he tenido una sola posición, muy clara. Yo creo que no hay ningún sistema que sea sagrado ni esté escrito en piedra, y todos los sistemas son perfectibles. Y mi problema con el binominal no tiene que ver con el no al binominal, tiene que ver con el sí a qué. Yo estoy dispuesto a propiciar una modificación de nuestro sistema electoral a nivel parlamentario, en la medida que tengamos claro a qué sistema queremos ir. Y en esa materia yo creo que no hay consenso ni hay ninguna propuesta que relevante hoy día mayorías importantes. En lo personal también he dicho, soy partidario de sistemas mayoritarios, no de sistemas proporcionales. Y por lo tanto, en esa línea yo estaría dispuesto a discutir una modificación o cambio del sistema binominal ante mayorías amplias. Pero quiero ir a un tema más de fondo. Creo que el país, y eso lo veo en mis diálogos con Chile, no está pidiendo reformas políticas, está pidiendo reformas sociales. La gente, las comunidades de base, los movimientos sociales, lo que están planteando son reformas en el sistema educacional, reformas en el sistema de salud, reformas en el sistema de pensiones, como mencionaba Max. Esas cosas le preocupan pero vamos 10 al veces sistema de más, pensiones, 10 Lorenzo. veces más que las reformas políticas. Sin perjuicio, y no quiero que se malinterprete, estoy abierto a discutir y a debatir respecto a los distintos sistemas que debiésemos utilizar para reemplazar el sistema a nivel parlamentario. Porque les recuerdo que a nivel presidencial, a nivel municipal, a nivel de concejales, tenemos sistemas proporcionales, sistemas mayoritarios, ¿Usted tenemos de distintas rechaza naturalezas. entonces que el sistema binominal ha creado una crisis de representación, de representatividad? Yo creo que el sistema binominal nos ha dado una estabilidad durante un periodo importante de transición y que tiene ventajas y desventajas. Las mayores ventajas van por la creación y la obligación a consolidar bloques importantes. Las principales desventajas van por el nivel de competitividad que puede existir. La ley de primarias mejora en alguna materia ese nivel de competitividad. Sin embargo, tal como dije anteriormente, me parece absolutamente válido analizar alternativas que puedan resolver de mejor manera estos temas. No existe un sistema perfecto en el mundo y tampoco, también quiero hacer claro, conozco ningún caso donde los incumbentes, las personas afectadas, hayan decidido unilateralmente modificar el sistema que los rige. Sí. Como decía Max, y usted también lo menciona, el tema de las pensiones. Ese aparentemente va a ser un tema de campaña. En concreto, usted, ¿qué está proponiendo frente a la crisis que podría llegar a ser el sistema de pensiones? ¿Propondría subir las cotizaciones, elevar las cotizaciones, subir la edad de la jubilación? ¿Tiene una propuesta concreta en ese sentido para enfrentar un asunto que parece crítico? A ver, el tema de pensiones creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. Uno, la perspectiva de quienes se van a pensionar, quienes están acumulando en sus fondos de pensiones los recursos necesarios para llegar a la pensión. Ahí tenemos problemas importantes y nuevamente el círculo virtuoso del trabajo ayuda a resolver esto. Los principales problemas que hay en materia de pensiones son las lagunas previsionales, la baja cotización de muchas personas que no llegan a acumular los fondos necesarios para ello. Y la respuesta es sí, estamos estudiando alternativas para apuntar a mejorar en esa línea. En términos específicos, todas las anteriores más algunas más novedosas que estamos estudiando adicionalmente y en su minuto las vamos a reconocer porque creo, y aquí tengo un tema bien importante, se habla mucho de discutir contenidos, pero creo que los tiempos de propuestas específicas vienen un poco más adelante.
creo que tenemos que hablar sobre algunos temas más generales primero. Pero lo segundo también es hacernos cargo del sistema de pensiones actual, las pensiones que hoy día le estamos dando a la tercera edad. Hoy día vemos las cifras del censo, vemos cómo la edad promedio de nuestra población va aumentando, vemos que las expectativas de vida suben y tenemos cada día personas de tercera edad y más aún, las personas de la cuarta edad, que hoy día no nos estamos preocupando explícitamente de ellos. No es lo mismo ser un jubilado de 65 años que ser un jubilado de 85 años. Y por tanto, nuestras propuestas van en esa dirección. Tenemos que hacernos cargo de pensiones dignas ya para las personas de la tercera y la cuarta edad. Ok, usted ha mencionado, ¿no es cierto?, que la gente en la calle, en los diálogos, en los encuentros ciudadanos que usted ha sostenido, demandan reformas sociales. En materia de educación ha mencionado que no sé específicamente el contenido de esa demanda. Y bueno, y están estos otros problemas de reformas previsionales. ¿Cómo se hacen eso? ¿Implica hacer reformas tributarias? ¿Usted está dispuesto a aumentar la carga tributaria, ¿no es cierto?, a las empresas, que en Chile es relativamente más baja que el resto del promedio, por ejemplo, de países OECD? ¿Cómo se obtienen esos recursos? Yo creo que ¿Con puro crecimiento económico? Porque le voy a decir una cosa. Es curioso que todos los programas de gobierno de la concertación o de la alianza, siempre alguien pone esa frase famosa, bueno, y como vamos a crecer al 6%, entonces vamos a tener tanta recaudación fiscal. Pero yo tengo que crecer sobre el 5%. ya. Hay que tener una innovación ya en esta materia. Creo que uno tiene que plantearse metas en esa línea. Pero Menos expectativas que las que tuvo el presidente Piñera. yo creo que uno tiene que ser, en términos realistas, también respecto a dos elementos importantes para el crecimiento. Nuestra tasa de inversión y ahorro. Yo creo que ahí es donde está el desafío para poder alcanzar cifras de crecimiento más altas sin generar problemas desde el punto de vista macroeconómico. Tenemos que incentivar. Hoy día estamos invirtiendo muy poco. Tenemos que llegar a niveles de inversión en torno al 28% y ahí es donde hay que poner el acento para poder recuperar crecimiento a ritmos mayores. Pero yendo a la pregunta de Eugenio, yo creo que el tema tributario es una herramienta y no un fin en sí mismo. Yo no soy de las personas que piense que subir los impuestos es un tabú, ni que tampoco hay que llevarlos a cero porque eso es la solución. ¿Ah? Por lo tanto, creo que es una herramienta que hay que utilizar adecuadamente, pero tengo muy claro que la sintonía fina de esa herramienta es muy importante en términos de señales e incentivos para una economía sana. Creo firmemente que el círculo virtuoso del trabajo y el crecimiento es lo que genera el bienestar de una sociedad. En materia tributaria, vamos a hacer las reformas que sean importantes. Hace unos días atrás, con José Ramón Valente, hicimos una propuesta específica, nuevamente en el plano de las propuestas caen un poquito en el olvido, ¿no es cierto? El ministro Larraín planteó reducir la tasa de impuesto de timbre y estampillas del 0,4 al 0,2, con un costo del orden de $200 millones. Sin embargo, nosotros hemos planteado y le hemos pedido que se evalúe llevar esa reducción a cero. Creemos que el incentivo que eso va a generar va a compensar con creces en materia económica la potencial recaudación menor de $200 millones adicionales que podría costar esa medida, y con la implementación de factura electrónica y otros medios electrónicos se habla de que la recaudación puede subir 600 millones. Por lo tanto, es una medida que podría tomarse con absoluta responsabilidad fiscal. En materia de ese tipo, tenemos que abordar. También hemos planteado que es necesario revisar los impuestos en materia de gasolinas y combustibles. Revisar tanto en su monto como en su distribución, quiénes lo están pagando, cómo lo están pagando, en qué condiciones. Esas materias deben revisarse. Creo que hay otras materias que también es posible analizar en materia tributaria. Sin embargo, no considero que sea necesario establecer una alza tributaria dentro de nuestro programa de gobierno, toda vez que se acaba de hacer una modificación tributaria que debemos ver cómo funciona y cuáles son sus impactos en la economía en el mediano y largo plazo. O sea, ¿usted cree que es posible hacer una reforma en el tema educacional, por ejemplo, sin hacer reforma tributaria? Yo creo que, en definitiva, tal como dije, la reforma educacional tiene que ir asociada a una mayor calidad de la educación. Y en esa línea planteé que los 3 ejes tienen que ver con programas y estilos y técnicas de educación, tiene que ver con profesorados adecuados y tiene que ver también con programas asociados al soporte familiar en esa línea. El reforzamiento de los colegios a lo largo de todo el país y la estructura de municipalización, o bien una estructura más amplia en ciertas regiones, más allá de los municipios, son temas que tienen una amplia prioridad para mejorar la calidad de educación. Amplia prioridad. El aumento de las subvenciones escolares, por de pronto, tenemos que llevar de los actuales 60 o 70 mil pesos a niveles más altos al más breve plazo. Son temas que hay que hacer, sin embargo, con un crecimiento en torno al 5%, eso significa del orden de $3.500 millones al año de incremento en forma creciente y compuesta, ¿no es cierto? Podemos hablar, eso significa bastante más
que una reforma tributaria de 7.000 millones de una sola vez. En 4 años significarían ingresos del orden de 25 o 30.000 millones en esos 4 años, por encima, lo cual compensa una reforma tributaria de esa magnitud. Usted ha planteado que es muy importante y es ético para un gobierno enfrentar y combatir la pobreza y mejorar los niveles de la pobreza, pero que le preocupe especialmente la clase media, apuntar a la clase media. Uno de los problemas que se percibe que tiene la clase media en este momento es el gran endeudamiento. ¿Cómo cree que se puede enfrentar un problema real que existe ahí, que usted lo ha planteado varias veces? A ver, si miramos, nuevamente, entramos en los temas económicos, miramos las cifras de endeudamiento nacional, son comparables, incluso inferiores a algunos países de la OECD, en términos generales. Yo creo que el problema tiene que ver con el endeudamiento con falta de información y con falta de educación en esta materia. Probablemente en Chile llegó la capacidad de crédito antes que la educación adecuada para que pudiésemos hacerlo en todos los niveles y en todos los segmentos de forma responsable. Y ahí es donde creo que el Estado tiene un rol importante que cumplir en materia subsidiaria para ordenar e informar adecuadamente a las personas para un endeudamiento responsable. También tenemos que hacernos cargo de otro tipo de situaciones y que tiene que ver nuevamente con la educación. Y volvemos al tema de la calidad de la educación. El presidente Piñera ha hecho una reforma importantísima en materia de acceso y de aliviar la carga que el endeudamiento por la educación superior de los padres y de los alumnos, que son quienes debemos pagar nuestra educación, en definitiva van a tener en el futuro. Por 2 razones, ¿no es cierto? Se disminuyó la tasa de interés del 6 al 2%, pero más importante que eso, se estableció un límite en el monto a pagar de acuerdo a la renta, un 10%, y se estableció un límite en el número de años a pagar. Por lo tanto, una persona que no paga en 15 años no es capaz de pagar en 15 años su crédito, en lugar de haber recibido un crédito, recibe una beca. Y eso ciertamente resuelve un tema de endeudamiento importante. ¿Dónde está el problema que está aún pendiente en esa materia? Cuando ese estudiante se endeuda por una carrera de baja calidad, cuando ese estudiante estudia una cantidad de años que no es necesario que haga para recibir la formación que recibe. Porque ciertamente en profesiones, no voy a mencionar ninguna, estudiar 5 años cuando se podría formar una persona en 3, o en mi propia carrera, en ingeniería civil, formar en 6 años, cuando en realidad probablemente en 5 o en 4 sería perfectamente posible formar un buen ingeniero y propender hacia títulos de posgrado posteriormente, es un tema que hay que revisar. Y tiene que ver con la calidad de la educación, pero tiene que ver también con el endeudamiento que significa para un profesional poder financiar su valor en capital humano. Ahora hay un problema con el endeudamiento que tiene que ver con el consumo de la gente, no solo con el tema de educación. La gente la sacaron del DICOM y volvieron rapidito. Y eso tiene que ver con información, tiene que ver con el cruce de información a nivel de instituciones, tiene que ver con la educación de las personas para saber de qué forma y cómo se endeudan, y tiene que ver, en definitiva, que los sujetos, las personas que otorgan crédito tengan las herramientas adecuadas para evaluar el riesgo que están adoptando. Sin esto, el mercado sí funciona. Nadie presta tomando un riesgo inadecuado. Por lo tanto, más allá de que una persona quiera endeudarse, si no tiene la capacidad de endeudamiento no lo va a poder hacer, si hay plena información, si hay adecuada información transparente para hacer esa evaluación en forma adecuada. Bueno, es cierto que a esas personas se les presta una tasa de interés bastante alta precisamente por el riesgo. O sea, el mercado, es cierto, funciona, o sea, sabe a quién prestarle, pero también la tasa de interés es un buen mecanismo suficientemente atractivo para seguir prestando a pesar de que no hay viabilidad. Hay un error ahí en esa materia en lo siguiente. Tasas del 50% no son cobrables. Por lo tanto, una cosa son las tasas de interés teóricas y otra cosa son las tasas de interés reales prácticas. O sea, nadie puede pagar un crédito al 50%. No es realista, pero no es real. El gobierno había propuesto poner un límite al Efectivamente. crédito al interés, a la tasa máxima. Nuevamente, el gobierno del presidente Piñera se ha hecho cargo de esos temas. Pero finalmente no lo hizo tal cual lo había planteado inicialmente el ministro de Economía. ¿Hubo presiones ahí? ¿Cree usted que...? Mire, no me corresponde pronunciarme sobre cuáles fueron los elementos que en el Congreso, pero esta materia se está discutiendo y ciertamente hay que avanzar en esa línea. Creo que establecer límites, como lo establecen la mayoría de los países civilizados o desarrollados que nos gusta mirar tanto, no me parece que sea un pecado. Aquí existen ciertas materias, ¿no es cierto?, donde la libertad tiene que velarse también por el bien común. Y le planteo un ejemplo muy simple, ¿no es cierto? Con el principio de la libertad uno diría, bueno, que nadie imponga para su jubilación, total, las personas son libres de ahorrar. Sin embargo, el problema social que se presenta una persona que no ahorró durante su vida y enfrenta una vejez sin las condiciones, pasa a ser un problema social mayor. Por lo tanto, creo que en estas materias
tenemos que también tomar algunas medidas y creo que el presidente Piñera tomó iniciativas en la dirección adecuada. Lorenz, dentro de la campaña, la candidatura, uno de los puntos a favor que usted ha planteado siempre ha sido su historia personal, la meritocracia, etcétera. ¿Le juega a favor o en contra haber sido gerente de Cencosud? A ver, yo me hago cargo, Blanca, de toda mi historia, con los luces y sombras que alguien puede identificar en ella, porque ciertamente no soy un ser perfecto, pero yo tengo una trayectoria de vida, tengo una trayectoria en el sector privado y tengo una trayectoria en el sector público. Eso es Lorenz Goldman, eso es lo que creo me da las herramientas para ser la persona que puede disputar palmo a palmo el apoyo en la clase media y en los sectores populares para ganar a la candidata de la Concertación. Y eso es lo que vamos a evaluar el 30 de junio en la primaria y el 17 de noviembre en la elección presidencial. Bueno, finalmente, no sé si ustedes querían... Y bien breve, uno de los temas que quedó pendiente del gobierno del presidente Piñera, o pese a que han mejorado algunas cifras, pero de las preocupaciones que existen en la población, que me imagino que a ustedes se lo están planteando, es el tema de la seguridad. ¿Usted va a hacer alguna propuesta distinta a las que se han planteado, a las que tuvo este gobierno y que creó muchas expectativas de que el problema se solucionaba? ¿Tiene alguna propuesta distinta en esa materia? Y además otra cosa, bien específico, ¿cómo considera que ha actuado la justicia en este tema? Bueno, justamente las propuestas en materia de seguridad van en dos líneas. Uno, en lo que es la prevención, la vigilancia, la detección y detención de los delincuentes. Y ahí tenemos dotaciones de carabineros, equipos y equipamiento para las policías adecuados, tenemos los sistemas STAD y los programas Barrio Seguro, etcétera, para ir avanzando en materia de seguridad. Todo eso creo que ha tenido y ha mostrado algunos resultados. Hay mucho por hacer. El sistema STAD creo que es tremendamente potente y va a tomar un tiempo en que logre dar efectivamente resultados. Sin embargo, hay un segundo elemento. Una vez que detectamos ese delito, una vez que identificamos a esos delincuentes, tenemos que llevar un sistema procesal que hoy día, en mi opinión, tiene ciertos elementos que deben ser corregidos. Cuando hablamos de que los jueces son garantistas, no es, creo, una responsabilidad de los jueces, tiene que ver con el sistema que hemos impuesto. Para la gente, y nuevamente en estos diálogos con Chile, no es entendible que una persona que ha delinquido 3 o 4 veces vaya a un tribunal y salga caminando por la puerta sin ninguna sanción. O sea, ¿usted propiciaría reformas a la reforma procesal penal? Exactamente, y creo que hay que reformar distintos temas. Y le hago planteamiento directo. Estoy absolutamente de acuerdo en avanzar en una ley que penalice las manifestaciones a través de encapuchados. Y esto no se trata de estigmatizar. Soy un firme defensor de la libertad de manifestarse, pero no podemos permitir que personas en esa condición pongan en riesgo justamente esa libertad por caer en actos vandálicos. Soy firmemente partidario de una ley que le establezca a Carabineros de Chile la responsabilidad de cuidar el orden público, pero además exija el respeto del resto de los ciudadanos. Porque hay una razón muy simple. Los carabineros en servicio activo no pueden responder ni a los insultos, ni a los golpes, ni a las situaciones que se ven cotidianamente expuestos. No parece razonable que una sociedad desarrollada, civilizada, que le dio a ellos la responsabilidad de cuidar el orden público, no los cuida adecuadamente y les exija que tengan que responder o no responder ante situaciones donde su propia seguridad incluso se ve amenazada. Soy firmemente partidario de la ley La Tercera es la Vencida, que está en el Congreso desde el año 2005, que establece que las personas que tienen antecedentes y son reincidentes tienen un tratamiento más complejo en el siguiente procesamiento. Yo sé que pueden haber aquí muchos juristas que pueden estar incluso en desacuerdo respecto a esto. Sin embargo, me parece positivo y ciertamente estoy muy de acuerdo y ansioso de esperar las conclusiones de la comisión que revisa las propuestas para modificar nuestra ley de procedimiento penal, nuestra ley de adolescentes, también creo que es importante revisarla, para que podamos introducir las reformas que nuestra ciudadanía requiere y clama, porque de verdad le digo, la gente en las calles no es capaz de entender por qué una persona que la han denunciado 20 veces por narcotráfico entra a un tribunal y sale libre a seguir comerciando droga en la vuelta de la esquina de su casa. Pero en esta misma línea, si bien no directamente con el tema de seguridad ciudadana, pero sí es un tema que tiene que ver con paz social, ¿cómo está viendo usted el tema mapuche? El tema mapuche, hemos visto casos dramáticos en el último tiempo, durante el verano. Sabíamos que todos los veranos hay conflictos en el tema mapuche, pero hoy día ya ha alcanzado niveles de mayor complejidad.
Bueno, el problema mapuche hay que separar, ¿no es cierto?, el tema del pueblo mapuche de la situación de violentistas que están tratando de usar esa causa para generar motivaciones de tipo política y a veces económica. Entonces, hemos visto en artículos, ¿no es cierto?, que se cobran peajes, que se establecen verdaderas imposiciones por la vía violenta de tributos especiales. ¿Pero estaría dispuesto a reformar la actual legislación indígena? A ver, yo creo que hay que revisar la situación del pueblo mapuche, pero también hay que trabajar fuertemente en el orden público que se necesita en las zonas que puedan ser conflictivas. Para eso es necesario reforzar muy fuertemente la labor de prevención, la labor de inteligencia y la labor de detección de los conflictos antes de tiempo y castigar a los culpables en forma adecuada. De modo que separemos el tema de la violencia de un problema real y que tiene que ver con el respeto y el cuidado que la nación de Chile le debe dar al pueblo mapuche. Y para esa materia debemos avanzar en el camino del diálogo. Las zonas de desarrollo indígena conjunto que se han probado, las PADI, ¿cierto? Los programas de desarrollo indígena, han tenido cierto grado de éxito, hay que profundizar. Las políticas públicas que se implementen para el pueblo mapuche deben ser concordadas con ellos. Y eso es lo que se ha tratado de establecer en ciertos planes pilotos, donde se ha logrado avanzar con muchas de las comunidades que están dispuestas a trabajar en conjunto con el Estado chileno para que las políticas públicas vayan acorde a lo que ellos esperan y al mismo tiempo a lo que son el respeto a su cultura, a sus tradiciones, a sus creencias. Claro, pero si usted ve desde los gobiernos de la concertación hasta el propio ministro Lavín, la estrategia ha sido precisamente entregar tierras, no ha sido preguntarse si efectivamente la ley actual, el sistema de propiedad, los mecanismos que hoy día existen, finalmente resuelven el problema. O sea, cuando se inaugura esta ley hace casi 20 años, se dijo, aquí vamos a resolver el problema. No es la primera ley indígena, hay otra en la década del 60. ¿No cree usted que es hora de avanzar un poco más en una línea un poco más comprensiva o omnicomprensiva que simplemente entregar tierra? Por supuesto, sin prejuicio que sea uno de los problemas. Eso es lo que acabo de mencionar, que debemos fomentar, ¿no es cierto? El trabajo conjunto con el pueblo mapuche para que las políticas públicas a aplicar que les afecte directamente, más allá del tratado OIT 169 o cualquiera de ellos, en definitiva, sea una realidad. Y eso es lo que hay que avanzar, en un trabajo conjunto, con diálogo, donde no sea el Estado chileno el que imponga solamente las condiciones que afectan directamente a los pueblos mapuches, sino que sean de alguna manera trabajadas en conjunto. Eso requiere diálogo con las comunidades, requiere avanzar simultáneamente con ellos en separar a los violentistas para que no generen este tipo de situaciones. Fíjese que los incrementos de los actos violentos se dieron justamente cuando en algunas comunidades de la zona de Ercilla se plegaron a estos diálogos con el gobierno para avanzar en las medidas regionales. Porque los violentistas no quieren este diálogo. Ellos buscan cómo romper esos acercamientos que permitan avanzar en conjunto en la solución de los problemas. Entonces tenemos que avanzar en esos diálogos, avanzar en esa solución y marginar a estos violentistas y a aquellos que cometan delitos, llevarlos a la justicia. En síntesis, y para redondear y terminar, de todos los temas que se han hablado acá, si yo le preguntara cuáles son sus tres ejes, sus tres prioridades, ¿a cuál le va a poner énfasis? Porque no me imagino que va a ser el tema mapuche el principal. Entonces, ¿a cuál le podría poner, diría que le va a poner más? Nosotros hemos definido claramente nuestros tres ejes de desarrollo. Uno, lo que hemos llamado la movilidad o inclusión social, que tiene que ver con aspectos de educación, tiene que ver con aspectos de emprendimiento y tiene que ver con vivienda. Son temas muy importantes. Entonces, la inclusión social es relevante. Lo segundo tiene que ver con las condiciones para la felicidad. Y eso dice relación con materias de seguridad, con una salud digna, donde las personas se sientan bien tratados. Podemos entrar ahí a discutir todo bastante más en detalle. Y con aspectos de la vida cotidiana, deporte, recreación, cultura, elementos importantes. Y un tercer eje que tiene que ver con una economía dinámica que crece, competitiva, donde mejoramos los niveles de inversión y los niveles de competitividad del país. Por lo tanto, los tres ejes: inclusión social, condiciones para la felicidad y una economía dinámica, moderna y competitiva. Y con estos tres ejes usted pretende primero ganarle a Lamal y después a Michelle Bachelet. Con estos tres ejes vamos a ganar la elección presidencial, vamos a tener un segundo periodo de gobierno y vamos a ganar también el Congreso y los consejeros regionales. Bueno, por optimismo no se queda. Le agradecemos a Loren Goswell que haya estado acá con nosotros en este ciclo de Cara a la Moneda. Muchas gracias a ustedes.